Cuerpos sólidos, parte 2. Aquí vamos a ver la pirámide. La pirámide es un cuerpo poliédrico cuya base es un polígono cualquiera, tiene una sola base y el vértice o cúspide es un punto exterior a la base. La distancia del vértice a la base, que como toda distancia se mide en forma perpendicular, es la altura de la pirámide. Acá lo vemos. La distancia de la cúspide a la base medida en forma perpendicular es la altura de la pirámide. Según el tipo de polígono que conforma la base, la pirámide es triangular si la base es un triángulo, cuadrangular si la base es un cuadrilátero, pentagonal si la base es un pentágono, hexagonal si la base es un hexágono, y así sucesivamente. Ahora hablemos de pirámide regular. Se dice que una pirámide es regular cuando su base es un polígono regular y el pie de la altura es el centro de dicho polígono. Es decir, que la altura va del centro del polígono que forma la base al vértice o cúspide, siendo como altura que es perpendicular a la base. O sea, que las condiciones para que la pirámide sea regular son que la base sea un polígono regular y que la altura de la pirámide vaya desde el centro de la base hacia la cúspide. Y por supuesto, como esa altura va a ser perpendicular a la base. Por el otro lado, todas las caras laterales de esta pirámide son triángulos isósceles. Todo porque estas aristas son todas iguales. Entonces, cada una de estas caras que son triángulos tiene dos lados iguales, por eso son triángulos isósceles. En este gráfico de la derecha tenemos marcada la apotema de la base, esta que señalé o simbolicé con la letra minúscula, con la A minúscula, que como sabemos es el segmento que va desde la mitad de un lado hacia el centro de la figura. Por el otro lado tenemos la apotema de la pirámide, o altura inclinada también se la llama, o apotema lateral también se la suele llamar, que la simbolizamos con la A mayúscula, es esta que tenemos acá. Y va desde la mitad de uno de los lados de la base hacia la cúspide. También podemos identificar la altura, de la cual ya hablamos bastante, la simbolizamos con la letra H, la altura de la pirámide, y ya estamos en condiciones de expresar el volumen de una pirámide que va a ser siempre igual a la superficie de la base multiplicado por la altura, y hasta acá sería como el volumen del prisma, pero dividido 3. O sea que el volumen de una pirámide es como el volumen del prisma, pero dividido 3. O sea, va a ser igual a la superficie de la base multiplicado por la altura dividido 3. Y ahora vamos a ver la superficie de la pirámide. Para hallar la superficie lateral, la de las caras laterales de la pirámide, vamos a tener que calcular la superficie de una de las caras y multiplicarlo por la cantidad de caras de que se trate. ¿No es así? Recordemos que los triángulos que conforman las caras de la pirámide son triángulos isósceles. Ya pensando en la superficie total de la pirámide, nos facilita el darnos cuenta desarrollarla en el plano, como hicimos en el prisma, donde queda claro que la superficie total de la pirámide va a ser igual a la superficie lateral, que es, como dijimos entonces, la suma de las áreas de todas las caras, o sea, de todos los triángulos, más la superficie de la base, una sola base como tiene la pirámide. Bien, la superficie de cada una de las caras, o sea, de cada uno de estos triángulos, como triángulo que es base por altura sobre 2. ¿Sí? Ahora, fíjate, en cada triángulo la base es la medida del lado del polígono de la base, de la pirámide. Y la altura del triángulo sería la apotema, con mayúscula, que sería la apotema lateral o la apotema de la pirámide. Y eso dividido por 2. Pero si yo quiero hallar el área lateral o la superficie lateral de la pirámide, tengo que sumar o multiplicar, en realidad, por la cantidad de
de triángulos que tengo en esa área lateral, ¿sí? Es decir, como no sé la cantidad en forma genérica, la llamo n. Acá en este caso tiene 5 caras, por lo tanto va a ser, este n va a ser 5. En este caso de acá tenía 4 caras, este n será 4. Es decir, tengo que calcular la superficie de una de las caras de uno de los triángulos y multiplicarlo por la cantidad de triángulos que son, por supuesto. Ahora acá yo puedo decir, si esta es la cantidad de lados, o sea, de triángulos que tengo, que en definitiva es lo mismo que decir la cantidad de lados que tiene este polígono de la base, y eso va multiplicado por la base del triángulo, que es la medida del lado del polígono de la base, n por b es el perímetro de la base, porque b dijimos que era el lado de ese polígono y n la cantidad de lados, así que este n por b me da el perímetro de la base, por h, que era la altura, dijimos, del triángulo, que es la apotema de la pirámide, la apotema con la A mayúscula. Así que, en definitiva, la superficie lateral de la pirámide va a ser igual al perímetro de la base multiplicado por la apotema dividido 2. Pero acá te quiero aclarar que no hace falta, primero, que no hace falta recordar de memoria ninguna fórmula en nuestra materia, pero además tampoco hace falta tener que recurrir a esta expresión, porque yo puedo directamente haber hecho como lo pensé originalmente, calcular el área de un triángulo con base por altura sobre 2, multiplicarlo por la cantidad de triángulos que son, y ya con eso tengo la superficie lateral. De una manera o de la otra es correcto. Luego, si yo quiero hallar el área total de la pirámide, a esto que acabo de calcular, que era el área lateral, voy a tener que sumarle, agregarle la superficie de la base. Una sola base porque la pirámide tiene una sola. Así que la superficie total de la pirámide va a ser igual a la superficie lateral, que es todo esto, más la superficie de la base, la superficie del polígono que conforma la base. Bueno, y ahora un comentario de cultura general. Si hablamos de pirámides, no pueden faltar ellas, las pirámides de Egipto. Estas pirámides se caracterizan por tener 3 o 4 caras, es decir, son pirámides de base triangular o cuadrangular. Y ahora, como hicimos en el prisma, la síntesis acerca de la pirámide. Según su base, las pirámides pueden ser triangulares, cuadrangulares, pentagonales, hexagonales, etc. Según su eje, la pirámide es oblicua cuando la altura no parte del centro de la base para llegar a la cúspide, o es recta cuando la altura va del centro de la base al vértice o cúspide. La pirámide oblicua puede ser irregular o regular, y ello va a depender de la irregularidad o no de la base. Y lo mismo para la pirámide recta, es decir, puede ser irregular o regular dependiendo de cómo sea el polígono de la base. Y pasamos a la pirámide en el diseño, en este caso todas pirámides de base triangular. Acá piezas de billutería de las más variadas. La base puede ser un polígono de varios lados, como en la imagen superior, o cuadrangular, como en el detalle de las sandalias. Relojes. La creatividad a full en el diseño de indumentaria y las pirámides siempre presentes. La industria del mueble y la decoración. Y ahora pasamos al tronco de pirámide. El tronco de pirámide se obtiene al seccionar una pirámide. Acá tenemos una pirámide y la cortamos con un plano, que ese plano tiene que ser paralelo al plano de la base de la pirámide. Entonces, el cuerpo que está comprendido entre ese plano y la base de la pirámide, ese cuerpo es el tronco de pirámide. Acá hemos individualizado un tronco de pirámide, y entonces ahora me van a aparecer
dos bases, una base mayor y una base menor. Y vamos a ir identificando algunos elementos, porque voy a establecer una relación entre algunos elementos de ellos. Esta es la relación, pero primero voy a identificarlos. Acá tenemos la apotema de la base, como decíamos recién, con la A minúscula identificada, que es justamente el segmento que va de la mitad de un lado al centro de esa base. Sería esta apotema. Con el mismo criterio, en la otra base menor que ahora me queda generada al ser cortada, segmentada la pirámide por ese plano, me va a quedar otra apotema en esta otra base que la llamé apotema prima, apotema con A minúscula también, apotema prima, que sería esta también, que va de la mitad de un lado hacia el centro de esa base. Tenemos también la apotema con la A mayúscula, que es la apotema de la cara o apotema del cuerpo, o sea, la apotema del tronco de pirámide, en este caso, que va de la mitad de este lado a la mitad de este otro lado. Es esta que tenemos acá. Y por el otro lado, por supuesto, identificada también la altura, que va desde el centro de una de las bases hacia el centro de la otra base, perpendicular a ambas. Bueno, la relación que acá estoy mostrando es una relación que tiene que ver con el teorema de Pitágoras, porque fíjate que acá podemos identificar un triángulo rectángulo donde la apotema del tronco de pirámide, que es esta, sería la hipotenusa de ese triángulo, donde uno de los catetos, que sería este, es la altura del tronco de pirámides, y el otro cateto, que sería este tramito que tenemos acá, sería la diferencia entre la apotema de la base mayor, digamos, y la apotema de la base menor. Si aplicamos en ese triángulo Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado, o sea, la apotema del tronco de pirámide al cuadrado es igual a este cateto al cuadrado, o sea, a la altura al cuadrado, más el otro cateto, que era la resta de las dos apotemas de las bases, al cuadrado también. Entonces, esta es una expresión donde según los datos que yo tenga, que los reemplazaré, seguramente habrá alguna incógnita que es la que despejaré y podré averiguar. Bueno, acá están los distintos elementos, las apotemas de las bases, la apotema del tronco de pirámide, que ya hemos mencionado, la altura del tronco de pirámide. Y finalmente te voy a plantear aquí la expresión del volumen del tronco de pirámide, que no lo vamos a deducir para no complicar la situación, y que, como siempre ya hemos expresado, es una fórmula que la vas a poder utilizar sin memorizar desde ya. Lo importante es saber cuándo y cómo utilizarla. El volumen del tronco de pirámide es igual a la superficie de la base mayor, más, o sea, de esta, la superficie de la base menor, o sea, más esta superficie, más la raíz cuadrada del producto de ambas superficies, todo eso multiplicado por la altura del tronco y todo dividido por 3. Así que esa es la expresión del volumen de un tronco de pirámide. Y ahora tendríamos que hablar de la superficie del tronco de pirámide regular. ¿Cómo lo determinamos? Ya sabemos que por un lado calculamos la superficie lateral, y para ello habría que hallar la superficie de cada una de estas caras, de la parte lateral del tronco de pirámides. Multiplico la superficie de una de las caras por la cantidad de caras, por n, por ejemplo, para decirlo en forma genérica. Fíjate que las caras son trapecios isósceles. Cada una de las caras es un trapecio isósceles. Así que yo tendría que hallar el área de un trapecio isósceles y multiplicarlo por la cantidad de trapecios isósceles de que se trata. En este caso son 6. Por otro lado, puedo desarrollar
el tronco de cono en el plano, tronco de pirámide en el plano para visualizar muy bien lo que debo hacer. Acá lo tengo de vuelta desplegado, como lo hemos hecho en el caso de la pirámide y en el caso del prisma. Entonces tenemos claramente los trapecios. Acá estamos con otro polígono de base, acá no es un hexágono como en este, es un pentágono, así que son cinco las caras laterales, ¿sí? Y por supuesto las dos bases, la base mayor, que es esta, y la base menor, que es esta. Si yo quiero hallar el área lateral, yo tendré que hallar el área de una de estas caras y multiplicarla por la cantidad de caras que son. Y si quiero hallar el área total, a ello le sumo el área de las dos bases. Entonces, superficie lateral del tronco de pirámide es igual a n, que sería la cantidad de caras que tenemos, en este caso 5, en este caso 6, por lo que es el área de un trapecio. Base mayor más base menor por altura sobre 2. Trapecio, base mayor más base menor por la altura del trapecio sobre 2. En realidad, la base mayor del trapecio es el lado del polígono de la base mayor. La base menor del trapecio es el lado del polígono de la base menor del tronco de pirámide. La altura del trapecio es la apotema del tronco de pirámide. Bien, entonces yo puedo reemplazar, como lo hicimos anteriormente, como estas son medidas que son el lado por la cantidad de lados, el lado de la otra cara por la cantidad de lados, yo puedo decir que en realidad multiplico el lado por cantidad de lados, me da perímetro, el perímetro de la figura mayor más el perímetro de la base menor, multiplicado por la altura del trapecio, que es la apotema del tronco de pirámide, todo eso dividido por 2. Pero repito lo mismo que dije cuando hablamos de pirámide regular. Yo puedo calcularlo de esta manera, calculando cada una de las caras y multiplicarlo por la cantidad de caras, o con la expresión final que tengo acá. De cualquiera de las dos maneras es correcto. Y finalmente, la superficie total del tronco de cono va a ser la superficie lateral, que es esta, la que recién acabamos de determinar, más la superficie de las dos bases que tenemos ahí. Bueno, y a propósito de las pirámides de Egipto, la gran pirámide de Keops o Giza tiene algunas curiosidades. Está compuesta por 2.300.000 bloques de piedra. El cofre del faraón se puso allí, donde están los restos del faraón, se puso allí durante la construcción, mientras se estaba construyendo, ya se puso allí, se colocó. Tiene puertas giratorias, esta pirámide, y fue la edificación más alta del mundo durante miles de años, más precisamente hasta el año 1889, cuando en París se construyó la Torre Eiffel. Y ahora el tronco de pirámide en el diseño, en los objetos más diversos, algunos ejemplos más, y ahora algunas combinaciones entre distintos cuerpos de los que hemos estado viendo, distintos poliedros. Y acá tenemos una imagen para observar y descubrir diferentes poliedros. Y continuamos en cuerpos sólidos, parte 3.